En los primeros 10 versículos, hermanos, del capítulo 2 de Tito, recordemos que Pablo le exhorta a Tito que todo tipo de personas son bien recibidas en la iglesia. Si eres mujer, eres recibida. Si eres mayor, mujer mayor, eres recibida. Si eres mujer joven, eres recibida. Si eres un hombre mayor, eres recibido. Si eres un hombre joven, eres recibido. E incluso, si eres un esclavo o un señor. Ya recordemos que el contexto en la Biblia es completamente distinto al nuestro. O sea, incluso si eres un esclavo de aquella época, un hombre que tenía que someterse a su señor, o si eras un señor que tenía esclavos. Recordamos claramente y muy brevemente a Filemón. ¿Se acuerdan de Filemón? Este hombre de mucho dinero que había peleado con su esclavo. ¿Cómo se llamaba su esclavo? Onésimo. El nombre para el hijo de los chiquillos. ¿No estaría malo? Onésimo. ¿Sí? Onésimo. ¿Pero qué le dice Pablo a Onésimo? Perdona, a Filemón. Recibe a Onésimo. Yo sé que pelearon, yo sé que discutieron, pero son de la misma iglesia. Pertenecen al mismo cuerpo, ¿cierto? El asunto es que Pablo, cuando le escribe a Tito, lo que está haciendo es decirle, mira, todos tienen roles distintos, aquí ustedes no son iguales. Le dice Tito, los hombres mayores tienen estos roles, las mujeres mayores tienen estos roles, los varones jóvenes tienen estos roles, las mujeres menores tienen estos roles, ¿cierto? Todos tenían roles distintos, eso era lo interesante. El asunto es que a pesar o independiente de si eres mujer, hombre, alto, bajo, flaco, delgado, si eres, no sé, chino o afrodescendiente o latinoamericano, no importa, son todos bienvenidos en la congregación de Dios. Nadie puede hacer diferencia. Dios quiere que todos nosotros tengamos algo que nos distinga de los demás. Y eso era lo que Pablo buscaba. Pablo no le importaba tu condición, no le importaba si tú eras de plata o no. Pablo quería demostrarte que tú eres distinto al resto, no por lo que tienes, no por el dinero que tú tienes, sino como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros somos especiales y somos necesarios en la historia que el Señor está llevando a cabo. No necesario porque tú seas necesario en sí, sino porque Dios hizo que tú fueses necesario, que es distinto, ¿cierto? Dios te hizo necesario a ti, por lo tanto tú necesitas estar dentro de la misión que Dios está llevando a cabo. Y la sana doctrina tiene mucha relación. ¿Se acuerdan lo que era la sana doctrina? ¿Era solamente un correcto conocimiento? Era vivir, ¿cierto? Vivir lo que tú estás aprendiendo, era una teología viva. Si yo, como decía Janito, aprendo a no robar, entonces no robo. Si yo aprendo a hacer esto, entonces hago esto. Eso era lo que Pablo buscaba, con un carácter que mira los asuntos de la vida con seriedad, con prudencia, e incluso sabe decir no a las adicciones. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Que independiente sea la adicción, el alcohol, el cigarro, la droga, todas están prohibidas de corte, de tajo. Si en algún momento usted se preguntó si podía fumar marihuana, hermano, no se puede. La Biblia misma dice y nos dice que no podemos. ¿Por qué? Porque es una adicción. Porque te saca de quién eres tú. A eso se refería el texto bíblico cuando decía no dado a mucho vino. Era no ser esta idea de adicto a. ¿Ya? No es que tú no puedas tomar vino. No es lo que está diciendo el texto. Es que tú no te puedes emborrachar, que es distinto. ¿Ya? Pero se habían preguntado, ¿por qué Dios les pide todo esto? ¿Por qué Dios les pidió la lista de cosas que nos vino diciendo anteriormente? ¿Por qué tenían que ser prudentes? ¿Por qué tenían que ser serios en cuanto a tomar las cosas en serio? ¿Por qué tenían que ser justos? ¿Por qué tenían que ser amorosos? ¿Por qué tenían que ser conocedores? ¿Por qué tenían que ser hombres de una sola mujer? ¿Por qué tenían que ser mujeres tal vez sometidas, prudentes? ¿Se acuerdan? No diábolos. ¿Se acuerdan que a la mujer le dice eso? Mujer, no seas diábolos. ¿Qué es lo que es eso? Calumniadora, ¿cierto? Ahora, no está diciendo solamente a la mujer en este caso. Al hombre también, hay hombres calumniadores. Pero aquí en especial el texto bíblico decía,
a la mujer, no seas diablos. ¿Recuerdan eso? Y eso es interesante, pero bueno, si a usted le interesa conocer un poco más, vea los videos anteriores. Ahora, ¿por qué Dios pide esto? ¿Por qué Dios pide o demanda algo de ti? Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, ¿cierto? ¿Hay algo que tú puedas entregar a Dios? ¿Hay algo que tú puedas ofrecer a Dios para decir, yo agrado a Dios por esto? No, la salvación es por gracia, tú no puedes entregar nada. Entonces, ¿por qué Dios pide esto? ¿Y saben cuál es la respuesta? Va a sonar un poco chistoso. Porque puedo. Esa es la respuesta. Porque puedo. Porque Dios te hizo apto para hacerlo. Porque Dios te hizo apto para vivirlo. Porque esa misma gracia que te está salvando es la misma gracia que te está santificando. Y ahora, hermanos, vamos a ver justamente esto, acerca de la gracia de Dios aplicada en cada uno de nosotros. La gracia de Dios aplicada en ustedes. Dice el texto de Tito 2, versículos del 11 al 14. Podríamos haber hecho una predicación de Tito 2 completo, pero mejor fuimos por partes, ¿cierto? Siempre es bueno profundizar un poquito más en los textos. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, manténgalo abierto allí. ¿Lo tienen? ¿Sí? Con ánimo, con ánimo. Que no los mate el frío. Ya, ¿qué dice? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿cómo dice al final? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oremos al Señor. Padre amado, le pedimos que nos ayude a mantener la concentración en este tiempo. Sea lo que sea que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos mantener esa concentración en su palabra, en lo que usted nos quiere decir hoy. Porque queremos, Señor, vivir la Escritura. Queremos vivir la palabra de Dios. Y qué mejor que estudiando la misma palabra de Dios. Así que guíenos en este tiempo para poder darle gloria en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pregunta. ¿Se han pegado en el dedito chico del pie? ¡Ay, qué dolor más! ¿Cómo se puede decir una expresión? Ayúdenme con alguna expresión. ¿Qué dolor más? ¿Ah? Fulminante. Oye, es terrible. Duele todo el cuerpo, no sé si se han dado cuenta, ¿cierto? Ese es un clásico, sobre todo en las noches. Cuando uno va al baño a buscar agua, a la cocina a buscar agua, o al baño a hacer sus necesidades, ¿cierto? Uno, de puro flojo, muchas veces no prende la luz. Es como teniendo luz y no prendemos la luz. Pero ¿qué pasa? Vamos caminando y nos pegamos en ese mueblecito que estaba ahí. ¡Uy, mueble! Dan ganas de decirle algunas cosas al mueble, ¿cierto? El tema es que corremos el mueble y nos pegamos con la puerta. Dejamos la puerta hacia atrás y nos pegamos con el de la puerta. Bueno, es como si mi dedo chico tuviera un imán hacia esa esquina. No sé si le ha pasado, ¿cierto? Bueno, ¿cuál creen ustedes que es la solución para este tipo de cosas? Se las di al principio. Encender la luz, ¿cierto? Si quieren mirar mejor de noche en su casa, enciendan la luz. No sean flojos. Solamente hay que mover un dedo, un brazo. Cuando enciendes tu luz, no solo va a ver mejor para no pegarte en el dedo chico, sino que también te va a servir para llenar el vaso con agua. Cuando vayas a la cocina, ¿cierto? Va a llenar el vaso con agua y que no se te escape el agua. Si vas al baño, vas a poder hacer tus necesidades como corresponde, ¿cierto? No tengo por qué explicar esa parte. Ustedes comprenden la idea. En la oscuridad necesitamos una luz. Y el versículo 11 comienza con esta idea de la necesidad de la manifestación o encendiendo una luz en un lugar oscuro. Dice el versículo 11,
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y una de las doctrinas distintivas de nosotros, los reformados, ¿cierto?, de las iglesias protestantes a nivel mundial, es que la salvación es por la sola gratia, ¿cierto? Por la sola gracia. ¿Qué es lo que es la salvación por la sola gracia? Que somos salvos por gracia y no necesitamos nada más, solo gracia, ¿ya? No hay nada que yo hayamos podido hacer para ser salvos. No existe alguna obra, no existe alguna palabra, no existe algún pensamiento que tú hayas podido utilizar para ser salvo. Eso es la sola gracia, que fue Cristo que se dio a sí mismo por sus escogidos. Dios te salvó por gracia. Y si nosotros tuviéramos que aportar algo a nuestra salvación, o sea, si nosotros dijéramos, no, si yo igual aporté, si hay algo que yo pudiera decir, yo aporté, es verdad, nosotros aportamos algo a nuestra salvación. ¿Y saben lo que es? El pecado. Gracias, hermano. El pecado. Si nosotros tuviésemos que aportar algo, si tú tuvieses que aportar algo, eso es el pecado. El pecado tuyo de cada día. Justamente aquí en el versículo 11, Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. Y manifestar tiene una estrecha relación con alumbrar, como le explicaba recién, le ilustraba con la idea del golpecito en el dedo chico, ¿cierto? Por cierto, tengo un conocido que se quebró el dedito del pie por hacer eso. Y ese huesito es chiquitito. Bien, fuera de eso, la idea de manifestar tiene relación como cuando el sol aparece en el horizonte de la mañana y brilla. Ese brillo, ese resplandor es la manifestación. Es un brillo que aparece de la nada, ¿cierto? Está todo oscuro y de repente empieza a salir el alma. El sol saliendo. Por cierto, hermosa salida del sol. La gracia de Dios, hermanos, brilla sobre aquellos que Dios ha escogido. Antiguamente todos nosotros íbamos de camino al infierno. Íbamos de camino a la muerte. Íbamos de camino al sufrimiento eterno. Y eso no hay duda, hermanos. Cada uno de nosotros íbamos de camino a la destrucción eterna. Pero fue Jesús, en su gracia, en su bondad eterna, la que nos trajo a su presencia. ¿Te has preguntado por qué tú puedes ir confiadamente al trono de la gracia? Es por Jesús. ¿Te has preguntado por qué aún cuando tienes 70, 80, 90 años sigues siendo santificado? Es por la gracia de Jesús. ¿Cómo no mirar nuestra salvación con gratitud? Si yo no tuve que hacer nada y Cristo murió por mí. Yo no tuve que ofrecer nada más que mis pecados para que Cristo muriera por mí. Eso es impresionante. Y eso debería llevarnos al agradecimiento radical, a un agradecimiento diario, a un agradecimiento total. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿por qué lo hago? Es un mandato, lo sabemos. Pero ¿por qué vengo a la iglesia? ¿No debería ser con un corazón agradecido al Señor? ¿No debería ser con un corazón dispuesto al Señor porque Dios me ha salvado por gracia? ¿No debería ser con un corazón sometido a la palabra del Señor porque Dios me salvó? Y llevamos algunas semanas conversando de las exigencias, de las recomendaciones de Pablo a Tito. Pero aun cuando son exigencias, que en eso estamos claros, ellas en sí mismas no son necesarias para esta salvación. Vimos cómo el hombre tenía que ser así, tenía que tener estas características, tenía que esforzarse de esta manera, tenía que someterse a Cristo, que la mujer tenía que ser así, tenía que hacer esto, enseñar a mujeres más jóvenes. Pero hermano, nada de eso tiene que ver al momento de tú ser salvo. Eso es posterior a la salvación. La gracia que te salvó es la gracia que te santifica, en eso estamos claros. Pero para esto tú no necesitas hacer nada, solo creer. Y aun cuando tú has creído, la misma Biblia nos dice que es un don de Dios. Efesios 2 del 8 al 10, ¿qué dice? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. ¿Para qué?
para buenas obras. La Biblia es clara, hermanos, la Biblia es contundente. Tú no necesitas nada porque Dios lo hizo todo. Como diría un teólogo, que por cierto no lo sigan, pero esta frase le acertó: Jesús más nada es igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. El cristianismo verdadero y bíblico no se basa en las obras buenas que puedas hacer. No se basa en las buenas acciones que puedas tener con otros, sino que ellas son la consecuencia lógica de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué somos buenos? Porque estamos vivos. ¿Por qué puedo hacer cosas buenas? ¿Por qué me doy cuenta que hay algo bueno? ¿Por qué me doy cuenta que hay algo malo? Porque Dios me dio vida para yo vivir. ¿Cómo se sentirían ustedes si de la nada, imagínense, de la nada aparece Farkas? O no sé, Horst Podman, el dueño de Cencosud, y les dice: mira, solo por ser tú, Diego, te voy a regalar todas mis empresas. No tenéis que hacer nada, ni siquiera si las queréis recibir o no, te las voy a regalar igual. ¿Cómo te sentirías tú, Diego? Tenéis que compartir después, ¿cierto? Pero Dios, que es mucho más excelso que los bienes humanos, no te regala bienes perecibles. Él es dueño de todo lo que existe. Él es dueño de todo lo que tiene Horst Podman y Farkas juntos. De todo lo que tiene, no sé, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Él es dueño de todo lo que existe. Pero aun cuando es dueño de todo lo que existe, no te regala esos bienes perecibles, porque todo va a perecer. Si no, te regala un bien mayor y mucho mejor. Dios te da a su Hijo para que vivas en Él. Para que vivas confiando que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que una de las situaciones más complicadas que nosotros vivimos en la vida es el amor humano. Hace una semana atrás más o menos estaba meditando en eso de las relaciones humanas son tan falibles. Están como siempre ahí. Si en algún momento algo explota, ¡pah! Listo, se acabó, me voy. Pero hay una relación que no falla. Hay una relación que no falla, que es la relación de Jesús con nosotros. Tú vas a fallar, yo voy a fallar. De hecho, ya fallamos. Lo que estás pensando ya te hizo fallar. Pero la relación de Jesús que tiene contigo es una relación única que te permite permanecer en el tiempo. Que te permite permanecer porque nada te puede separar del amor de Dios. ¿Quieres sentirte amado? ¿Quieres sentirte querido? ¿Quieres sentirte abrazado? Conoce a Jesús. Profundiza en Jesús. Él tiene un amor sin igual. Pero ahora miren, el texto continúa con una frase que muchos la malinterpretan como parte de una salvación universal. Ellos dicen que no es necesario creer en Cristo incluso porque Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. ¿El texto qué dice? Se ha manifestado para la salvación ¿de qué? De todos los hombres. Si yo leyera eso a secas, sacándolo de contexto y sacándolo de la Biblia, de hecho, ¿qué me dice? Si Cristo murió por todos, que todos serían salvos, ¿cierto? Todos serían salvos. Pero hay un elemento esencial para la hermenéutica o para la interpretación de la Biblia, para la interpretación correcta de la Biblia, es que la Biblia interpreta la Biblia. Si usted quiere conocer una doctrina o si a lo mejor tiene duda de algo, la Biblia le va a interpretar esa misma doctrina. Si no lo hace, entonces quiere decir que no es doctrina cristiana. Por ello, quiero que alguien pueda buscar Mateo 20, versículo 28. El primero que lo encuentra, que lo lea nomás. A viva voz, con poder y gloria. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por quién? Por muchos. ¿Y qué dice Tito? Todos. ¿De qué está hablando entonces? ¿La Biblia se contradice? ¿La Biblia va en contra de sí misma?
¿Qué podemos decir ante eso? Que hay que entenderlo mejor. La Biblia no se contradice, la Biblia es clara, la Biblia es infalible, o sea, no falla en su fin. La Biblia es inerrante, no contiene errores. Y es que el texto de Tito 2, versículo 11, no habla de una manifestación en torno a una salvación particular, sino de un ofrecimiento total. El Evangelio no es para un tipo de persona en un lugar del mundo. No es para un tipo de persona en un lugar del mundo que haya guardado una religión toda su vida, como lo creían los judíos, ¿cierto? Ellos decían, nosotros somos salvos, nadie más, solo nosotros. Por eso circuncídate, cumple la ley, celebra las fiestas. Eso decían los judíos, incluso los cristianos que estaban judaizando, ¿cierto? Leíamos recién Gálatas 6. Pero lo que significa el texto es que el Evangelio es ofrecido a todo el mundo, a toda la raza humana, a toda lengua y a toda nación. A eso se refiere que Cristo murió por todos. Porque la Biblia no puede chocar consigo misma, es imposible. Entonces, ¿quiénes son estos todos? Cristo murió por todos. ¿Quiénes son? Los muchos. Pero de igual manera habla de un ofrecimiento total. ¿A quién le ofrezco yo el Evangelio? ¿Solamente a los que vienen a la iglesia? No, el Evangelio es para todos. ¿Tienes algún hijo o hija que no viene a la iglesia o que no cree en Cristo? Presenta el Evangelio. Es un ofrecimiento para él o ella también. ¿Tienes a lo mejor a tu esposo o esposa que no viene a la iglesia? A lo mejor tu hermano, tu hermana, tus padres. Ofrécele el Evangelio. Hazle este ofrecimiento, es gratuito. Si ustedes quieren ofrecer algo maravilloso, ofrecen el Evangelio. No hay nada mejor que ofrecer el Evangelio. La salvación por gracia se ha puesto a disposición de todos los hombres y es ofrecida a toda la humanidad. Por esto el mandato que recae sobre aquellos que hemos creído es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Qué dice Mateo 28, versículo 18? Que nosotros fuimos a qué? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Predicar, enseñar. Y por lo mismo, si tú, que me escuchas hoy día, ya sea presencial o los hermanos que están mirándonos en vivo, si tú en algún momento has dudado de tu salvación, porque estás en un mal momento, porque estás con complicaciones, porque a lo mejor hiciste algo indebido y muy grave, permíteme decirte que la gracia de Dios no demanda nada de ti más que creer en Jesús. ¿Hiciste algo malo? Arrepentidos y convertidos que el Señor está con nosotros. El reino de los cielos ya se acercó, el reino de los cielos está aquí hoy. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Hiciste algo malo? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. A lo mejor te apartaste del Señor, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ven a Él, vuelve a Él, porque el Señor te recibe con los brazos abiertos. La gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. Cristo murió por ti simplemente por amor a ti. Cristo murió por ti simplemente por amor a ti, aun sabiendo que dudaría muchas veces de su efectividad. ¿Cuántas veces se han preguntado o nos hemos preguntado, ¿seré salvo? Pero el Señor nos dice, tú estás seguro. Tú estás seguro, porque no eres tú quien te sostiene a ti mismo, sino que el Señor nos dice, soy yo el que nos sostiene. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a ¿qué? A la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí viene lo interesante, la salvación es por gracia, sabemos que no hay ningún pecado que te pueda alejar del Señor, sabemos que no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿cierto? No hay ninguna obra, no hay ningún pecado que te pueda apartar. Entonces, ¿viviré como quiero? ¿Voy a vivir haciendo las cosas malas? ¿Voy a engañar a mi esposa? ¿Voy a mentir? ¿Voy a robar? Yo estoy hablando de elementos que a lo mejor muchos de nosotros hemos fallado. ¿Recuerden qué dice Jesús? Si lo pensaste, pecaste. Si lo pensaste, perdiste. ¿Pero qué hago? ¿Hago lo que yo quiera? ¿Vivo como yo quiera? Pablo está buscando que el mensaje de la gracia de Dios transformara a los hermanos cretenses. Recordemos que los hermanos cretenses eran glotones mentirosos,
Eran cretinos, ¿cierto? Eran ociosos, bestias, malas bestias le dice. Sus corazones tenían que inundarse de asombro, de gratitud y de un accionar en la lucha contra la impiedad. ¿Quién es un impío? Aquel que vive en la impiedad, aquel que vive en el pecado, que se revuelca en el pecado, que si ve un poquito de lodo, va y va para allá, y se revuelca en el lodo. Ese es un impío. Y sabemos que la gracia es un regalo inmerecido de nuestro Señor, pero esa gracia podemos llamarla como una gracia intranquila. Si nosotros tuviéramos que ponerle un apellido a esta gracia, podríamos decir que esta es una gracia intranquila, una gracia que no se queda quieta, porque la misma gracia que te ha salvado es la misma gracia que te está santificando hoy. Cuando tú llegaste al Evangelio, ya no eres igual a lo que eres hoy, porque la gracia está obrando en ti. Cuando haces algo malo y sientes un dolorcito en tu corazón, la embarré. No debí de haber dicho eso. No debí haber tirado esa talla. Me pasa constantemente. Yo vengo de una familia tallera, entonces todo es talla, todo es talla. Entonces de repente es como, uy, no debí haber tirado esa talla. La embarré. ¿Qué está pasando? La gracia está obrando. La gracia de Dios está obrando porque ahora me doy cuenta de mi pecado. Porque a lo mejor antes para mí era súper normal decir y hacer lo que yo quería. Pero hoy me doy dando cuenta que el Señor está obrando en mi corazón. Que Dios está obrando en mi corazón a través de su palabra. Cuando acabas de discutir tal vez con tu colega de trabajo y te sientes incómodo porque las cosas están tensas, es porque la gracia de Dios está obrando en ti. El Señor dice que esa gracia que te ha salvado y que te ha alumbrado, ¿cierto? Que se ha manifestado hoy sobre tu cabeza, te llevará a renunciar a la impiedad. O sea, te llevará a renunciar a tu lejanía con Dios. ¿Qué es lo contrario de la impiedad? La piedad. ¿Y qué es la piedad? Estar cerca de Dios. La piedad es estar cercano a Dios viviendo santamente. ¿Quieres vivir piadosamente? Lee tu Biblia. ¿Quieres vivir piadosamente? Ora al Señor. ¿Quieres vivir piadosamente? Búscale a Él. ¿Quieres vivir piadosamente? Vive obrando la palabra del Señor. Eso es vivir piadoso. ¿Quieres ser piadoso? Perdona incluso hasta 70 veces 7. ¿Quieres ser piadoso? Ponle otra mejilla. ¿Quieres ser piadoso? Cuando te robes la capa, también dale el cinturón. Y aquí ya nos fuimos para el otro lado. Como que ya nadie quiere ser cristiano cuando empezamos a hablar de eso. Pero la Biblia es maravillosa porque no te dice que lo seas de un día para otro. No es que tú desde hoy en adelante eres un santo y casi que vuelas. Como decíamos la semana pasada, yo no quiero ver a la Jenny entrando si no es volando por la puerta. Santidad, ¿cierto? No. La Biblia es clara. Es un proceso. ¿Cuántos años se demoró el Señor desde prometer, o la primera promesa de Cristo, hasta que vino Cristo? ¿Se acuerdan? Miles de años. Génesis 3:15, ya prometiendo a Cristo. Y después cuando vino Cristo, Cristo dice, consumado es. Consumado es. La piedad es vivir cercano a Cristo, mientras que la impiedad es vivir lejano a Cristo. ¿De qué manera estás viviendo tú? ¿Estás viviendo cercano al Señor? ¿Estás buscando ser más igual a Cristo? ¿Estás buscando estar cerca de Cristo? ¿O estás viviendo lejos de Cristo? ¿O solamente estás usando a Cristo como un amuleto? Si eres impío, sí o sí, dice el texto, vivirás en tus deseos mundanos. ¿Te gusta pecar? Vas a seguir pecando. ¿Te gusta pecar? Lo vas a seguir haciendo. Pero recuerden que si quieren tener una vida sana, debemos alimentarnos sanamente. Así partimos la serie de predicaciones de Tito, ¿se acuerdan? ¿Cómo partimos? Que había harta obesidad en el mundo, ¿cierto? ¿Y por qué hay obesidad? Porque comemos mal. Y eso me incluye. El lunes salimos a correr. Pero de igual manera, si yo quiero vivir mejor,
debo alimentarme bien. Si yo quiero vivir una vida sana, debo alimentarme de sana doctrina. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Cuando nos damos cuenta que hemos sido rescatados del maligno, contra el cual estábamos indefensos, nuestra actitud y nuestra santificación se fortalecen para no volver nunca más a aquel lugar oscuro del que Dios nos sacó. Si Dios se ha manifestado en tu vida, entonces vas a vivir santamente. Quizás no vas a lograr todo de un día para otro, quizás no vas a ser así como, oye, ahora sí, escojo todo lo mejor, no me equivoco. No, quizás te va a demorar un tiempo, pero cuando ya logres vencer ese pecado que te está quejando, te vas a dar cuenta que tienes otro pecado que no te habías dado cuenta. Por eso David dice, Padre, oh Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos. De los pecados que me son ocultos. Así que cuando ustedes sepan o digan, hoy estoy viviendo santamente hoy, estoy asombrado porque ya ni siquiera sé en qué peco, teme. Porque el Señor dice que nosotros debemos saber dónde, cuándo y cómo. Porque aún hay pecado oculto en nosotros. Pablo mismo decía, no hablamos de cualquier persona, el hombre de las cartas más maravillosas. ¿Qué decía él? De los pecadores, yo soy el primero. Y era Pablo, ¿ah? ¿Qué nos queda a nosotros? Dicen algunos. De los pecadores, yo soy el segundo. ¿Cierto? Yo no quiero, hermanos, por ningún motivo, que el mal se apodere de nuestro corazón nuevamente. No quiero verlos sufrir. No me quiero ver a mí sufriendo tampoco. No quiero verlos como aquellos perros que vuelven a su vómito. Y aquí quiero usar esta imagen bíblica. Cuando el hombre o la mujer vuelve a su pecado, al pecado que había dejado, la Biblia que dice, es como el perro volviendo a su vómito. ¿Saben lo que hacen los perros, cierto? Sí. Es rico, ¿o no? Es asqueroso. Los perros vuelven a comer su vómito. Eso es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Y quiero que ustedes mantengan esta imagen en su mente, que les dé asco, porque así de asqueroso es el pecado. Anhelo yo, hermanos, de todo corazón, que ustedes sean piadosos, que estén cercanos a Cristo, que ustedes sean justos, o sea, que vivan una vida haciendo lo correcto delante de los hombres, pero sobre todo, que corran libremente al trono de la gracia. Corre libremente al trono de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque es gratis. A nosotros nos encantan las cosas gratis. Nos encantan las cosas gratis. 3 por 1, lleva 3 y paga 1, ¿cierto? Oh, está barato, vamos, ¿cierto? Aunque sea una copia barata, vamos, yo voy a comprar. Nos gustan las cosas gratis. Pero la Biblia nos muestra que la gracia no es nada más que una obra de Cristo gratuita por ti. La entrada ya fue pagada por Cristo Jesús. Y lo más asombroso de todo esto, hermano, no es solo que nuestro Dios nos creó, que nuestro Dios nos recreó, sino que además nos tiene una esperanza mayor. Dice el versículo 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y aquí termina maravilloso. Celoso de buenas obras. Esperando la esperanza feliz, dice el texto. Sé que todos tenemos situaciones complicadas en la vida. Sé que todos estamos pasando por diversas situaciones. Creo conocer la vida de varios y estamos pasando por situaciones difíciles. A muchos se nos han muerto tal vez familiares y nos da miedo volver a amar por el temor a sufrir. A otros le hicieron cosas indebidas que quisieron olvidar, ¿cierto? Otros están pasando por pruebas tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas y Señor, sácame de esto. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor, hemos de aguantar? Y la respuesta que Pablo nos da es que debemos aguardar la feliz esperanza que hemos hallado en Cristo, quien regresará para completar su obra.
Esa es una feliz esperanza. Hermanos, si estamos aquí hoy, no es porque los cristianos seamos mejores que otros. No es porque humanamente tengamos mucho que ofrecer a otros, sino porque todos creemos que Cristo se encarnó, que Cristo vivió, que Cristo murió y que al final resucitó. Pero lo más hermoso de todo no es solamente su obra en la cruz, sino que Cristo regresará para completarla. Como un niño ansioso espera a que llegue su papi del trabajo, ¿cierto? Hemos visto esos clásicos videos donde los niños están, oh, viene papá, o viene mamá. De igual manera, nosotros debemos esperar a nuestro Señor que viene pronto para transformarnos por completo lo que Él ya comenzó en cada uno. Si bien es cierto, esa debiese ser nuestra esperanza concreta. ¿Hasta cuándo hemos de estar afanados viviendo nuestro presente? El Señor nos dice que todo lo que nosotros vemos no es nada más que arena. Todo esto es arena, hermanos. ¿Qué te afana? ¿Qué cosa te está afanando en la vida? ¿Te afanan los placeres de la vida? ¿Te afana la impiedad de la vida? ¿El trabajo? ¿El sueldo? ¿Los problemas que tienes? En esta vida vivimos el presente, esperando tener un mejor futuro, recordando el pasado de problemas. Y se nos olvida que vivir el pasado es vivir en la depresión y en el orgullo. Se nos olvida que vivir en el futuro es vivir en la ansiedad de la vida. Y se nos olvida que Cristo murió por nosotros para que nosotros dejemos toda esa angustia atrás. Si vas a recordar el pasado, hermano, si vas a recordar el pasado, hermana, recuerda la obra de Cristo. La Biblia dice, si vas a mirar atrás, mira a Cristo, mira la cruz de Cristo. Si vas a pensar en el futuro, recuerda que Cristo viene pronto. Y si vas a vivir en el presente, que tu vivir sea Cristo. Porque en algún momento, cuando tú mueras, será ganancia. Que ese sea nuestro sentir, hermano. Asumamos nuestra ciudadanía que está en los cielos. Asume tu ciudadanía que está en los cielos. Tú no perteneces aquí. Tú no perteneces a este lugar. Puede que a lo mejor Cristo se demore 2000 años en venir. 3000 años más. Cuando termine su obra. Mientras tanto, ¿te vas a afanar 3000 años? Apenas podemos sostener nuestra vida a diario. Así que ese sea nuestro sentir, hermanos, que sigamos esperando, aguardando a este Cristo glorioso. Mientras tanto, seamos un pueblo que obra para la gloria del Señor. Como dice el final del texto, que seamos purificados como un pueblo propio de Dios, celoso de buenas obras. Y me gustaría terminar con una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer para demostrarle al mundo que eres un pueblo celoso de buenas obras? ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer para demostrarle a tu familia? Para demostrar hacia afuera, para vivir el Evangelio, para vivir la sana doctrina. Enseñar la lectura. Enseñar la Biblia, predicar la Biblia, orar la Biblia. Hermanos, que ese sea nuestro fin. Glorificar a Cristo a través de vivir la Escritura. ¿Amén? Amén. Les invito a orar, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración y le vamos a pedir a Dios que Él sea obrando en nosotros. Que Él se manifieste en nosotros, que Él nos ilumine. Así como el sol sale en la mañana, que a diario nosotros podamos sentir el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos.